Una es, queremos despedir a los papás de Rodolfo, ¿no? Que se van en esta semana. Rodolfo, ¿tus papis? ¿Sí? Queremos orar por ellos. Ven y traerlos, así oramos por ellos. Yo sé que ha sido una gran bendición que estuvieran ellos aquí. Si se animan, a lo mejor les da un poco de vergüenza venir para acá adelante, pero hoy es el Día de la Madre, entonces es un día muy especial. Y queremos orar por ellos también, que el Señor los bendiga, que los acompañe en este viaje. Deseamos que el Señor esté con ustedes, ¿sí? Y les proteja. Señor, oramos por esta bendición que tuvo Rodolfo, su familia. Oramos para que tú los cuides, Señor, los protejas. Y que este viaje, Señor, llegue con bien, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Que tengan un buen viaje, ¿sí? Gracias. Y que el Señor los bendiga. Bien, otra cosa que no me olvidé, pero que me faltó en el detalle, me hicieron recordar, fue que el curso de la escuela dominical, para aquellos que si desea trabajar usted en la escuela dominical, el curso comenzó hace 2 clases, pero se pueden incluir, y por favor hablen con la encargada de la escuela dominical, con cualquier maestra o con cualquier, o la líder de ella misma, Natalia o Paola. Vamos a escuchar un testimonio de la semana y yo quiero animarle a que cada semana probablemente tengamos este tipo de testimonios que son frutos de las redes. Las cosas que Dios hace fuera de la iglesia también. Carmen, le voy a pedir a Carmen que ella venga y nos va a contar un poquito lo que ella sintió. Cuando ella me lo contó en la red la semana pasada, a mí me tocó mucho. Yo le dije, Carmen, tenés que compartirlo. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, hermanos. Bueno, el Señor ha estado haciendo cambios en mi vida en los últimos 3 meses o 4, cambios radicales. Y comenzó porque yo le pregunté a Dios por qué me encontraba en una situación de la cual no salía. Me mostró, el Señor me dijo una cosa también, que un arma poderosa que nosotros tenemos y que yo estoy utilizando mal es mi boca y lo que yo digo. Y yo recuerdo que estuvimos esa noche ahí orando en la restauración, en el curso, en la red, y justo el versículo que el Señor me dio hablaba sobre la boca, que es lo que decimos, y me vino entonces el versículo, yo lo comenté con unas hermanas allí, un versículo de cómo nosotros tenemos que pensar como cristianos, ¿no? En todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo. Entonces lo comentamos y esa noche fue de mucha bendición para mí porque ese versículo era para mí y el Señor ya me estaba diciendo que es lo que yo tenía que corregir. Y terminamos el culto y yo pues ya era de noche, tenía que ir a casa y me bajo en la Münchener Freiheit y me digo, uy, me queda 1 minuto para irme al tram, pero tengo que volar como Superman. Y entonces fui corriendo y cuando me iban a cerrar la puerta, me metí. En ese momento a mí me vino, iba a decir una palabra que se me había pegado aquí yo soy de Ecuador. El Señor en ese momento me dijo, cuando yo iba a decir, una palabra que no la quiero nombrar aquí, pero algo que dicen los peruanos, ¿ya? Que es lo digo, Señor, perdona, pero la muerte. El Señor me corrigió esto de aquí, pero muchos... esta palabra yo la aprendí aquí y se me pegó. Y cuando iba subiendo, me subo y digo, iba a decir esta palabra y el Señor me dijo, cuidado con lo que vas a decir, ni se te ocurra decir esa palabra. Claro, yo me callé enseguida y luego, claro, yo soy una persona que pregunta mucho, le pregunté a Dios, ¿por qué? Y me mandó también a la palabra, me hizo recordar, el Espíritu me hizo recordar también varias cosas. Me dijo, ¿acaso no te has dado cuenta del poder que tienes tú con lo que tú dices? Y cuando tú nombras eso, estás llamando al espíritu de la muerte. Yo sé que muchos hacemos chistes, muchos utilizamos varias palabras, se nos sale, digamos así. Pero tenemos que tener cuidado porque yo no creo que esto sea para mí solamente, pues la Biblia dice que aquel varón perfecto, no sé si tú eres un varón o una mujer perfecta, ese es el que no injuria cuando habla o no dice cosa mal. Y yo les traigo este testimonio porque el Señor me está corrigiendo a mí. No podemos estar así hasta en mi oración.
el Señor está cambiando la manera de orar, como yo oro. No voy a decir más, Señor, me duele aquí, No, el Señor me está sanando, el Señor me está liberando. Así oraré, no más. Y yo quería traer solo esta pequeña palabra, que el Señor con esto me hizo entender más profundamente. Dice en Mateo 5:22, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, tonto, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que me abrió mis ojos, y el Señor me dijo, no se te ocurra decir palabras así. Así que, hermanos, yo les exhorto en amor que ustedes que cierren su boca, y como yo le digo a Dios, pon guardas en mi boca, Señor. El Señor está cambiando mi vida, porque era un arma poderosa que el Señor nos ha dado, es nuestra boca. Entonces yo me trato de cuidarme. Sé que es difícil, pero con el poder del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Eso es. Gracias, Carmen, muy amable por tu testimonio. Sí, claro que podemos darle gracias a Dios. Estas experiencias de orden espiritual que vivimos, Carmen en su forma individual, y las que ustedes vivan en las redes, nosotros queremos imprimirlas en el culto. Queremos escuchar lo que Dios hace y cómo Dios nos habla. Vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Levante su Biblia si tiene ganas, si le gusta. A mí me gusta hacer eso porque me prepara mentalmente, y decimos todos juntos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará y creceré como un hijo de Dios. Amén y amén y amén. Y que así sea, que con la palabra de hoy nosotros hoy podamos crecer como hijos de Dios. Hemos tomado uno de los desafíos más grandes que yo pude haber tomado en mi vida como pastor, que es, junto con la iglesia, estudiar durante un tiempo determinado la Biblia. Y esto que estudiamos aquí lo estamos proyectando luego en las diferentes redes, en los diferentes hogares donde nos reunimos. El título de hoy es Génesis, Familia y Promesa. Recuerda, este título es importante, pero no sé si usted se acuerda, la semana pasada vimos el proceso de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Era muy desafiante aquella prédica, porque cuando leemos la Biblia tenemos que decidir si la creemos o no. Yo sé que usted y yo tenemos la suficiente inteligencia y la suficiente capacidad para ser críticos. Usted no puede creer todo lo que lee, claro que no. No lo haga, no se crea cualquier cosa, porque va a leer un montón de tonterías en la internet, sobre todo en el Facebook, en todo lado, ponen cada cosa que uno dice. Uno se lo cree como la noticia del año, pero incluso hay mucha maldad en todo esto. Pero cuando uno se enfrenta frente a un texto, a un libro, como es la palabra de Dios, tiene que tomar una determinación. Y a mí me pareció tan sabio de Dios decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es nuestra primera decisión frente a la escritura del libro. Vimos, entre otras cosas, cómo Dios creó el cielo y la tierra. Usted puede, y creo que en las redes se ha hablado mucho acerca de esto, y llegamos al final de la prédica pasada con un personaje, un hombre, que se llamaba Abraham. Vimos en la prédica de la semana pasada que Dios llamó a un hombre, este hombre que se llama Abraham, y lo llama con un propósito y con un plan. Yo quiero contarle un poco el marco histórico de esta historia, porque si estamos aprendiendo la Biblia, si la estamos leyendo, vamos a ver qué pasa en la historia y luego vamos a hacer una aplicación para nuestra vida. Esto siempre va a ser nuestro modelo de la prédica, pero también tiene que ser, si usted se anima, el modelo para su vida. Cuando usted se enfrente con la Biblia, no solo tiene que leerla, no solo que decir, wow, qué bueno lo que pasó, sino qué me dice a mí. ¿Cómo reacciono yo frente a lo que la Biblia me dice? Y esto es la capacidad que usted tiene, dada por Dios, la inteligencia en primer lugar, y segundo, la capacidad que usted va a tener de aplicar eso a su vida. La palabra de Dios siempre es buena. Es muy dura a veces, como dijo Carmen hoy, cuando Dios te dice, no quiero que digas más eso.
Y uno está acostumbrado a decir no solo esa palabra, tantas boberías, incluso cuantos insultos. Pero cuando uno dice, si la Biblia dice eso, yo lo tomo para mí. Y tenemos que transportar lo que leemos a nuestro corazón. Vamos a ver la situación de Abraham desde su salida de la casa. ¿Se acuerdan? Él salió de la casa de su familia. Y durante todo el proceso hasta llegar a la muerte de su esposa Sara. Es decir, hoy vamos a ver esta parte de la historia. Vamos a orientarnos en lo siguiente, en la situación compleja que tenía Abraham. Vamos a ver un poquito aquí. Yo a lo mejor menciono algunas cosas, no estoy criticando la vida de Abraham porque no soy quien, pero me sentí tan identificado en la vida de Abraham porque le pasaron tantas cosas como me pasaron a mí. Yo creo que Abraham fue, y es cuando lo leo ahora a lo largo de la historia, es algo así como, no digo un consuelo, pero es una gran motivación para mí. Decir, Dios formó a ese hombre, Dios me formará a mí. Y esto es lo que vemos en la vida de Abraham. Dios forma un hombre, lo llama, lo saca, lo lleva en un proceso. Hay un montón de problemas. Cuando uno lo va leyendo en la Biblia dice, no lo puede creer. Y dice, ¿cómo puede ser? Incluso, como lo dije recién, criticamos a Abraham mismo. Decimos, ¿cómo pudo hacer esto? Hoy conversábamos en la reunión del desayuno de casa con mis hijos y hablamos justamente de eso. Y en realidad, ningún hombre de la Biblia llevó una vida ejemplar perfecta, sino que todos los hombres y mujeres bíblicos en sus procesos de vida pasaron por circunstancias, algunas durísimas, difíciles, complejas y tantas otras cosas, pero todos ellos, y este es nuestro llamado a nosotros hoy, todos fueron desarrollándose hasta llegar, como dice el apóstol Pablo, al hombre de fe, al varón perfecto. Entonces, si a usted, y lo vamos a ver hoy en la aplicación, si en este momento la vida de su familia o su vida es un desastre, una cuestión, no se desanime. Dios tiene un plan maravilloso. Abraham sale de su familia, como le dije, se dejó todo, salió con su sobrino Lot, llevó sus animales, su esposa, sale del ámbito de su familiar a una tierra que Dios lo manda. Lo lleva a una tierra, llega a la tierra que se llama la tierra de Canaán. No importa cómo se llama la tierra, pero llega a una tierra que no era la suya, pero era en la que Dios tenía un plan para con su vida. Y Dios habla allí porque Abraham, imagínense, la relación de Dios con Abraham era nueva. Era un cristiano como seríamos hoy. Si usted se convierte hoy al cristianismo y dice, ¿qué tengo que aprender como cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacen los cristianos? Usted viene a la iglesia y mira todo lo que hacemos nosotros y estamos cantando a Dios. Y dice, bueno, tengo que cantar. ¿Qué tengo que hacer? Pasan la ofrenda y dice, tengo que ofrendar. Usted va desarrollando y aprendiendo lo que un creyente hace. Y Abraham en ese momento caminaba en ese proceso. Él levanta un altar a Dios, prepara algo que de alguna forma representaba para él algo que hacía para Dios, y entonces Dios le da una promesa y le dice que le daría una descendencia y una tierra, una hermosa promesa. Creo que todos los hombres y mujeres del mundo deseamos decir, quiero tener familia, hijos, un auto, una casa, un bote, claro que sí, pero la descendencia es muy importante. Yo quiero tener una familia y quisiera verdaderamente que mi familia sea una familia buena. Lo primero que hace, luego de una situación que ocurre ahí en el ambiente donde en su nueva tierra había un hambre, una situación complicada. Yo me sentí identificado porque es como los latinos, ¿no? Que en nuestra Latinoamérica hay problemas y nos vamos para otra tierra, ¿no? Y sentimos que Dios nos lleva. Es cierto, Dios nos lleva. A todo lugar donde Dios nos lleva, nos acompaña. Hay un hambre, entonces él se va a la tierra de Egipto. Al llegar a la tierra de Egipto, tiene que crear nuevas relaciones, tenía que comer, tenía que alimentar a sus animales. Es decir, y Abraham cuando llega tenía un verdadero problema porque tenía una esposa muy guapa. Parece ser que Sara, incluso ya con casi 70 años, guapísima la muchacha. Entonces Abraham tuvo miedo de que los egipcios lo mataran a él por causa de su esposa. Entonces, ¿qué dice él? Es mi hermana. Les presento a mi hermana Sara. Entonces la gente dijo, uy, qué guapa que es esta chica. La querían casar, habrán sido enamorar, vaya a saber cómo era la cultura de la época. No sé cómo se evaluaba en esa época la hermosura o cómo representaba la hermosura en una mujer en aquel tiempo. Pero lo cierto es que en esa situación Abraham
En cierto modo parece ser que bíblicamente no miente un 100%, pero no era la hermana, era la mujer. Como Dios ya había tenido una primera relación con Abraham, Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación, voy a hacer de ti una familia. Dios nunca olvidaría esta promesa que Dios hace sobre la vida de él, nunca. Entonces, en el momento en que Abraham expone peligrosamente la vida de su mujer para salvar la suya, fíjense en qué interesante, él expone la vida de su mujer para salvar la suya, Dios interviene, Dios revela allí la situación, Dios dice, no, esto no va así. El faraón, quien quería tomar la esposa de Abraham para sí mismo, se da cuenta de esto y le dice a Abraham, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Entonces Abraham, junto con todo lo que tenía, sale nuevamente de Egipto y vuelve a la tierra donde él estaba. Fue allí donde él regresa nuevamente y edifica nuevamente un altar. Yo veo que Abraham estaba aprendiendo a amar a Dios, aprendiendo a relacionarse con él. No sé cómo lo hacía, pero de alguna forma él creaba esos tiempos con Dios. Buscaba esa cercanía con el Dios que le había revelado. Al llegar de nuevo a la tierra, él tenía un sobrino que se llamaba Lot. Él salió con él de su parentela y de su tierra. Y Lot y Abraham tenían muchos pastores porque tenían animales, tenían un montón de bienes. Entonces ocurre lo que pasa en un montón de familias, hay problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot y se arma el lío, las discusiones, y antes de que pase eso, Abraham dice, Lot, mira, antes de que termine esto mal, vamos a separarnos, mira, ¿dónde quieres? ¿Izquierda, derecha? Tú eliges y yo iré para el otro lado. Y allí toma la dirección de la familia, ahí se parte un poco la familia de Abraham, dividiéndose para evitar en cierto modo un choque mayor, pero fíjese qué interesante, aún en estas situaciones que no eran agradables, Dios siempre iba a tener un plan y un propósito, no solo en la vida de Abraham, sino también en la vida de su sobrino Lot. Esta acción de Abraham, porque en el momento en que él se separa de su sobrino, luego él va a una zona donde tuvo problemas, Lot estuvo en peligro, había sido, vamos a decir así, conquistado, arrasado. Entonces Abraham se entera y Abraham junto con sus hombres y su gente va a liberar la vida de Lot y digamos lo va a salvar en esa situación. En esa misma situación no solo libera a Abraham a Lot su sobrino, sino también, no sé cómo explicarlo, pero en aquella época eran diferentes reinos, sería como diferentes barrios así de Múnich. Imagínese que el reino de Fürstenfeldbruck con el de Freising y el reino de Dachau y todo eso, y cada uno, y entre aquellos que vinieron a oprimir, Abraham liberó a muchos de estos, y entre ellos había una persona que era, según la describe la Biblia, el siervo del Altísimo, un sacerdote, que en cierto modo también era rey, pero era un sacerdote. En agradecimiento a Abraham por esta ayuda, él hace lo siguiente, muy interesante lo que pasa aquí, porque este sacerdote bendice a Abraham. Abraham era un hombre que, imagínense, él tenía muchas posesiones, estaba bien económicamente, tenía un gran futuro en sí por delante, pero le faltaba algo. Dios le había prometido una tierra, una descendencia, pero él no tenía, es decir, tenía una esposa, pero no podía tener hijos. Un drama en la vida de un hombre en el cual Dios te dice, oye, mira, yo quiero hacer de ti una nación grande, y tú dices, pero ni yo ni mi esposa podemos tener hijos. ¿Cómo se supone el plan de Dios? Yo me identificaba tanto con esto porque decía, ¿cuántas veces escuchamos que Dios nos habla y nos dice, yo quiero hacer de ti un hombre y una mujer grande, y nosotros decimos, pero si yo no tengo trabajo, no sé hablar, tengo esto, tengo lo otro? A veces pensamos que las bendiciones de Dios o lo que Dios quiere hacer con nosotros lo debe hacer según nuestras condiciones. Pero saben, Dios tenía un plan poderoso. Génesis 15:4 dice, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Te haré el padre de una multitud de naciones.
Abraham, frente a esta situación que había pasado, frente a esta cuestión, él en ese momento hace una evaluación y dice: ¿cómo puedo yo ser, Dios mío, una nación grande si no puedo tener un hijo? ¿Cómo puede ser? Está bien, van a heredar mis siervos, van a heredar la gente de mi casa, porque Abraham tenía gente de mucha confianza. Lo heredarán quizás Lot o vaya a saber quién, pero yo no tengo nada de lo que tú dices. Como Dios había dado esta promesa, Dios había creado esta promesa real, crea mucha ansiedad en la familia. Abraham sabía que Dios le había prometido una familia. Sara, como madre, como esposa, se pone ansiosa, se pone bravísima, quiere ser mamá a cualquier precio. ¿A Dios prometió eso? Quiere ser mamá. Entonces tiene una idea, no sé si una idea, pero es una práctica muy común en la antigüedad. Entonces Sara toma a su sierva y le dice: tú vas a quedar embarazada con mi esposo y de esa forma vamos a tener la descendencia. Aquí se practicaba antiguamente tal así, era que el esposo, en este caso Abraham, y la sierva tenían relaciones normales para tener un hijo, y cuando el niño iba a nacer, Sara acompañaba en el parto a la mujer y lo recibía a sí misma, y de esa forma ella adoptaba el niño como suyo, como propio. De esta forma la descendencia de Abraham nacía desde su propia casa también, porque Abraham, como señor de la casa, le pertenecía todo, y todo el que nacía en el ámbito de su casa era suyo. Por lo tanto, esta era su descendencia. Esta ansiedad de Sara, de Abraham, no sé si habrán sido de los dos, pero había mucha ansiedad de cumplir esto, les crea un problemón en la familia. Ustedes se imaginan qué duro y qué triste es cuando una mujer no puede tener hijos, y a pesar de que aunque Sara tomó a este niño como suyo propio, la verdadera madre era Agar, no era Sara. De esta relación de Abraham con su sierva nace Ismael, su primer hijo. Agar comienza a mirar con desprecio a Sara. Sara se da cuenta, creo que habrá dicho cosas a lo mejor como: yo puedo y tú no. Le habrá dado de mamar al niño delante de ella, habrá hecho lo que, no sé qué cosa a una mujer le hará doler ver a otra. Vaya a saber, tendría que una mujer decirlo. Yo sé lo que un hombre puede hacerle doler al otro, pero Sara comenzó a sentirse muy triste, muy dolida. Y en ese momento, en ese escenario, ocurre que en ella comienza ese celo, ese dolor. Ella lo transmite a su esposo. Dios nuevamente invierte en una promesa a Abraham, le dice: este es mi pacto contigo, yo te daré multitud de naciones. Y finalmente, dentro de la historia, esta es una historia muy larga, yo trato de hacerla lo más corto que puedo para poder sacar de ella el mayor jugo hoy en el tiempo que tenemos. Ocurre que en ese momento Dios hace en el capítulo 17, vamos a leer 15-18, puede ser el 15-18, no sé si lo tenemos ahí. Dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día: yo te he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates. Y luego dice más adelante en el 17: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Y a partir de esta promesa, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham con una H en el medio y una M al final, y de esta forma hace un pacto Dios con él. Tanto va así este pacto a Dios, donde hay un hecho que gracias a Dios no se practica más hoy, pero dentro del pacto de Dios que hacía para crear esa nación, manda a Abraham a circuncidar a todos los varones de su casa. Dentro de este pacto era una marca, vamos a decir, un sello. La circuncisión, si bien está dentro del pacto de Dios, es una señal, pero era una señal en la cual Dios comenzaba a bendecir a aquella nación. Dice que Abraham circuncidó a toda su casa, y luego de circuncidar a toda su casa, entonces comenzó a fluir, en cierto modo, una bendición en la vida de Abraham. Créanme que las situaciones no fueron simples. Lot se volvió a meter en problemas. Ocurrió exactamente lo mismo que había pasado antes. Ahora se desata en un escenario totalmente distinto. Sodoma y Gomorra,
una nación perversa, pervertida, alejada de Dios. Lot se mete allí en problemas. Abraham vuelve a rescatar a su sobrino de esta situación. Lee esa historia, es hermosa. No la puedo contar hoy porque realmente no me da el tiempo. Pero lo cierto es que comienza allí la bendición de Dios y Dios le da a Sara finalmente un hijo, que ella queda embarazada. Ocurre en circunstancias totalmente extrañas para lo que nosotros conocemos hoy. Una mujer anciana, un hombre anciano, normalmente no podían tener hijos, pero lo tienen, Dios se lo da. Nace Isaac. El nacimiento de Isaac trae un quiebre brutal en la familia, porque en el momento en que nace Isaac, Sara dice, yo no la quiero y no lo quiero al hijo. De esa forma Abraham tiene que lo hace, despide a su sierva y a su propio hijo y lo abandona. Así como suena, durísimo. Esto era algo que, no sé, hoy en la cultura de hoy, digo, en Alemania es como tener una mujer y un niño en su casa y afuera hace 20 grados y sacarlo afuera y dejarlos descalzos sin ninguna protección ni un techo. Una situación familiar que crea un conflicto en Abraham mismo. Abraham mismo dice, no, yo no puedo hacer esto. Saben, yo cuando leo toda esta historia, no me sorprendo de la historia de Abraham porque yo tengo muchas cosas para contar de mi familia y yo creo que muchos de ustedes tendrán historias de novela para contar en su familia. Pero lo que a mí me sorprende en todo esto es que Dios había dado una promesa y Dios la sostiene. Y Dios le dice, yo te dije que voy a bendecirte a ti y a toda tu familia, y Dios sostiene la bendición en la vida de también Agar y su hijo. Para una información que doy ahora, pero que usted puede tener, la descendencia de Abraham por parte de Agar y es lo que hoy sería el pueblo árabe. Por eso Abraham es padre de naciones. El Islam tiene a Abraham como padre, el cristianismo tiene a Abraham como padre, el judaísmo tiene a Abraham como padre. O sea, toda esta historia que yo le cuento es algo tan increíble cuando uno lo ve y ve que Dios dice, mi palabra es esta, yo te voy a bendecir. No, podría haber dicho yo, podría decir, oye, pero Abraham es un mentiroso. Para salvarse el cuello de él, expuso a su mujer. Abraham no hizo bien esto. Los cristianos hacemos así. Cuando criticamos a alguien de la iglesia, le echamos todo el barro que podemos posible. ¿No vieron que somos así? O al pastor, a mí me han echado tanto barro por ahí que yo digo, tengo que esquivar a veces. No, porque este no es un siervo de Dios, este hace esto, este hace lo otro. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí, cuando Dios decidió bendecirnos, nos va a bendecir. Pero también la noticia es que nos va a educar. Nos va a educar, nos va a llevar a ser el hombre y la mujer de Dios. Y este es el plan que Dios tiene con Abraham. Nace Isaac, por supuesto que la historia de Isaac la vamos a ver el domingo que viene. Vamos a ver esta maravillosa historia que Dios de alguna forma nos va a enseñar muchísimo también. Pero miren lo que ocurre con el nacimiento de Isaac. Abraham tenía lo más precioso. ¿Qué era lo mejor que le podía pasar a él? Tener un hijo. Quienes somos padres sabemos que un hijo, una hija, no lo vendemos, ni lo regalamos, ni lo emprestamos, ni lo sacrificamos por nada del mundo. Dice que un día, en una oportunidad, estaba Abraham con Isaac. Él va a adorar a Dios. Él decide ir a adorar a Dios. Dios lo llama a adorar. Sube al monte y antiguamente, esto es una práctica antigua y queda por lo largo de la historia de la Biblia. Acuérdense, esto tiene mucha relación con la obra de Cristo. El sacrificio de un animal era la ofrenda del hombre a Dios. Lo más valioso que usted hacía era ofrendar algo que en realidad produciría, es productivo. Un animal es productivo siempre. Pero el animal era la representación del sacrificio que el hombre hacía a Dios. Hay una ley de orden espiritual aquí que yo no entiendo, nunca entendí, pero tiene un significado muy poderoso que es a mayor sacrificio, mayor poder. Esto es una ley que se repite en la Biblia en forma constante, a mayor sacrificio, mayor poder. Y digo que es una ley de orden espiritual porque esta es una ley que es usada no solo y entendida en el ámbito de la Biblia, sino en el ocultismo también. En el ocultismo de sacrificio, de sangre, todo esto, pero este es otro tema. Yo quiero solamente explicarle a usted que Abraham no tenía un animal para sacrificar, estaba él y su hijo, y Dios dice, bueno, ¿qué me vas a presentar?
Entonces Abraham toma a su hijo, lo pone en el lugar del sacrificio, lo prepara, lo ata probablemente, prepara el arma con la cual va a sacrificar a su hijo a Dios, y en el momento, cuenta la historia bíblica, esta historia es tremenda, en el momento que va a levantar, Dios le dice, no lo hagas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba formando un hombre. Y Dios dice, por lo que has hecho, por eso mismo, yo te voy a bendecir. Aquí comienza la historia, aquí comienza la bendición que se va a extender, pero Dios forma a lo largo de todo este proceso en la vida de Abraham un hombre de fe. Dios dice, y la promesa de Dios está, voy a bendecirte a ti y a todas las naciones. Le voy a leer Génesis 22, 15 al 18, creo que lo tenemos, espero que lo tengamos, si no se lo leo, y dice así. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos y mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por eso, porque me has obedecido. Yo no soy descendiente de Abraham de sangre. Creo que, no sé, ¿hay algún descendiente de Abraham aquí de sangre? No, probablemente a lo mejor vaya a saber, habría que hacer un gen test, un test genético. Pero no se trata de la sangre. Porque la Biblia nos explica una cosa muy interesante y muy poderosa. Cuando nosotros aplicamos esto en nuestra vida, Dios decidió bendecir a Abraham por medio de su fe. La fe fue la clave central en la cual Dios bendice la vida de Abraham. Dios, en cierto modo, miró a lo largo del proceso de la vida de Abraham y lo fue formando, hasta creó esa fe inquebrantable en ese hombre. Ese hombre que hoy para mí, hoy es un ejemplo, sin duda, es un héroe de la Biblia, es alguien que me inspira, pero alguien también que a pesar de toda su vida y todo su pasado, me di cuenta que Dios tenía una historia y un plan. Las dificultades llevaron a Abraham a tener madurez. Las dificultades hicieron que Abraham cumpliera no solo el plan de Dios, claro que sí, pero también que pudiera hacer los cambios, los ajustes necesarios. Hoy Abraham es un referente en toda la historia, pero es un referente también a nuestra vida, a tu vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí y a la mía. La historia de Abraham me relaciona a mí, porque así como él creyó, hoy nosotros somos desafiados a creer. Gracias a Dios no tendrá ninguno que ustedes que sacrificar a su hijo. Pero nuestra fe es probada en este tiempo y a veces yo creo que no menor. En la sociedad en que vivimos somos probados. A veces las situaciones de la familia nos apartan incluso a servir a Dios. Nos hacen mostrar quién verdaderamente somos, pero lo que realmente deseamos nosotros y lo que queremos es realmente ser un hombre que agrade a Dios, un hombre que sea útil para esta sociedad. Dios le dijo a Abraham, juro por mi nombre, tus descendientes serán bendecidos. Yo sé, como les dije, aquí no hay ningún descendiente de Abraham, pero sí hay descendientes de Abraham por medio de la fe. Lo explica Gálatas capítulo 3, versos 6 y 9, y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, son nosotros, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La bendición de Dios en Abraham, en este hombre, está en ti, está en mí. Si nosotros tenemos fe, nuestra fe depositada en Dios. La sangre en realidad no es lo importante. No, la sangre es lo que nos une. Sí, la sangre de Cristo Jesús.
Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él dijo, Él hizo lo que hizo Dios en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Puso ropas a Adán y lo cubrió de su pecado. Ese fue el amor del Señor para con Él. Yo quiero hoy como domingo acompañarle a usted a que al mirar la historia de Abraham, tomar una decisión. Y la decisión sea que nosotros hemos creído en Cristo por medio de la fe. No estamos viendo para querer, sino que estamos actuando en fe. Yo creo que Abraham no vio a Dios cara a cara, no lo pudo ver, pero lo escuchó y él tomó esta decisión. Yo quiero decirle este domingo, usted y yo somos bendecidos por Dios. Tenemos una bendición dada por medio de la fe. Y usted y yo debemos ser fieles a Dios, como fue demandado en Abraham. Ser fieles a Dios en las promesas que Él nos ha dado. Ser fieles a Dios hablando a otros de esto. Y déjeme decirle algo, ser fiel a Dios también con todo lo que tenemos. Nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro tiempo, todo. Dios está involucrado en todo. Hay una escena que está ahí en el texto, yo no lo quise sacar en su momento, pero el Señor me dio la impresión qué importante que fue cuando Él estuvo con el sacerdote Melquisedec. Dice que Abraham le entregó ofrendas a Él. Él ofrendó. Él dio parte de lo que tenía. Lo dio a Dios. Simbólicamente este sacerdote, pero no es que hay que dárselo ni al pastor ni al sacerdote, lo dio a Dios. Y cuando Él da esto, muestra siempre su corazón para con Dios. Cuando Él entrega a su hijo, muestra su corazón para con Dios. Y estos pasos de fe fueron creando en Abraham el hombre que fue. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios educando a nuestros hijos. ¿Saben? Una de las cosas que más tristeza me da a mí, no solo en nuestra iglesia, pasa en todas las iglesias del mundo, pero yo lo veo en la mía también y me da tristeza que muchas veces los padres son totalmente inconstantes. No les importa a los hijos. No les importa el crecimiento espiritual de sus hijos. Quieren que le vaya bien al chico en la escuela, quiere que le vaya bien al chico en esto, quiere que ellos ganen más dinero en el trabajo, quieren sentirse bien, quieren disfrutar la vida, pero no les importa verdaderamente sus hijos, porque no los educan en la fe en Dios. Y los traen, por ejemplo, en la escuela dominical cuando quieren. El chico no tiene un proceso en su vida de crecimiento en Dios, un camino. Nosotros le estamos enseñando a nuestro hijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia cuando se nos da la gana. Y cuando quiera vamos a orar en casa. Cuando tenga buen humor, porque hoy no tengo buen humor. Y cuando usted es un niño le da una moneda para que ponga la ofrenda, usted le está enseñando a ser agradecido a Dios. Y cuando su hijo ve que usted no la pone, que usted es un amarrete, ¿eso aprende? Perdón, tacaño, amarrete. Espero no haber dicho ninguna barbaridad en Latinoamérica. Digo estas cosas porque estas cosas nos definen, hermano. Estas cosas nos hacen cristianos. Estas cosas son las de la fe, las cosas que hacemos por fe, como las hizo Abraham. Y hay una decisión que yo quiero ayudarle a tomar este domingo para finalizar. Y es que tomemos un compromiso de, no importa la situación de la vida en la que estamos pasando, porque muchos de ustedes me dirán, yo estoy como Abraham, tengo un problema acá, un problema allá, no sé cómo resolverlo esto. Dios ha decidido bendecirte en tu vida. Pero si tú eres un hombre y una mujer de fe, tú tienes que sostenerte y mantenerte firme. Tú tienes que no alejarte de Dios, sino acercarte a Él. Tú tienes que creer lo que Dios te ha dado y lo que Dios te va a dar. ¿Y saben qué? Así como Abraham salió de todos los problemas, Dios va a sacarte de todos los problemas que estás. Vendrán nuevos. La vida es así. La vida no es de otra forma. Pero la vida es también que nosotros podamos vivir siendo desafiados y desafiándonos. Yo escribí una breve oración, muy breve, y quiero invitarla a que usted la escuche, pero que la diga con el corazón. Yo quiero invitar a las personas que hoy no han conocido a Dios, que hoy escucharon la historia de Abraham y dicen, yo quiero ser ese hombre de fe, esa mujer. No se vaya de aquí, hable conmigo luego, o abajo en la mesa.
Yo quiero que usted pueda hoy tener ese encuentro con el Señor. La oración dice así, tiene muy pocas frases. Señor, nosotros hoy declaramos que creemos a tu palabra y para esto necesitamos fe. Creemos a tu obra en la cruz y nosotros aceptamos las bendiciones dadas por medio de Abraham. Yo quiero que usted cierre los ojos hoy conmigo. Y mire hacia adentro suyo, mire a su familia, lo que está pasando en este momento. Y usted reciba la bendición de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice Jesús, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor Jesús, nosotros declaramos nuestra fe ante ti hoy en este domingo. Nosotros, como hombres y mujeres en este domingo, queremos decirte, mira nuestro corazón sincero. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. En tu nombre. Amén. Y yo le invito a que se ponga de pie ahora y vamos a ir al altar a adorar a Dios. Vamos a hacer como hacía Abraham, luego de grandes dificultades, iba al altar y decía, Señor, aquí estoy. Antes de que sigamos en ese espíritu de oración, queríamos compartirles algo que hablamos ahorita en el equipo, que tiene que ver muchas veces con ese tiempo de espera, ese tiempo de espera en la promesa del Señor. Y hay un texto que está en Hebreos 10, es del 35 al 36 y dice, no perdáis pues vuestra confianza,